Buenas noches con todos. Eh, Agradecerles una vez por acompañarnos en esta discusión de casos clínicos, anunciarles que esta será la última presentación del año de casos clínicos. Retornaremos el próximo año en marzo, ¿no? Antes de empezar, me tomo unos minutos para invitarlos a nuestro curso que se ha estado anunciando de monotemático que realizamos anualmente, el cual este año va a ser como título cirrosis hepática y nuevos paradigmas, ¿no? Decidimos realizar este tema como actualización de las últimas revisiones sobre avances hasta el momento de cirrosis hepática, lo cual va a ser desarrollado por un grupo de profesores internacionales, todos expertos en los temas a presentar, ¿no? La fecha del curso va a ser el día sábado 19 de noviembre, vamos a estar desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Las inscripciones estarán abiertas en la página web y en nuestras redes sociales. Espero que se animen, ya que va a estar muy interesante, ¿no? Bueno, sin más, iniciamos nuestra revisión de caso clínico, para la cual tenemos hoy día un panel de lujo, ¿no? Primero agradecerles por apoyarnos en esta presentación. Como primero les presento al doctor Infantes Córdoba. Él es médico residente del Hospital 3 Goyeneche de Arequipa, quien ganó este caso clínico del mes. Él se va a encargar de la presentación. Luego tenemos en la moderación a nuestro querido, reconocido doctor Martín Taglia Róspide, ¿no? Él es gastroenterólogo y hepatólogo del Grupo Gastrosalud de Miami, Florida, Estados Unidos, donde se encuentra laborando actualmente, profesor con licencia de la Universidad Cayetano Heredia y secretario de la Asociación Peruana para Estudio del Hígado con licencia también. Los dejo con el doctor Taglia para la presentación, al invitado internacional y la moderación del caso clínico. Sin más, doctor Taglia, buenas noches. Gracias, Rocío, por la presentación. Buenas noches con todos. Tengo el gusto de presentar a mi gran amigo, el doctor Fernando Besone. Él es jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Provincial de Centenario, Rosario, Santa Fe, Argentina. Profesor titular de Gastroenterología en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, Santa Fe, Argentina. Coordinador en Latinoamérica del Registro Hispano-Latinoamericano de Hepatotoxicidad, SLATINDILI. Miembro del panel de expertos para la confección de guías latinoamericanas de hepatitis virales, y tiene como áreas de interés DILI y hepatitis virales, y aparte es un entusiasta, investigador, profesor, conferencista, experto mundial, diría yo, en el tema de hepatotoxicidad por drogas y por ILI. Tenemos el gusto de tenerlo, aparte de ser un excelente músico y amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Una alegría estar con ustedes, de verdad. Muy bien, entonces damos inicio al caso clínico. Doctor Infantes, ¿puede presentar, por favor, su presentación? Buenas noches con todos. ¿La están viendo? No. A ver, a ver. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto, Bueno, doctor. bien. Buenas noches con todos los asistentes. Voy a presentar un caso clínico que se presentó en el Hospital Goyeneche de Arequipa. Se trata de una mujer de iniciales HVA que nació el 12 de diciembre del 91, tiene 28 años de edad, sexo femenino, religión católica. Grado de instrucción, secundaria completa. Ocupación actual, ama de casa. Ella es natural de Cabanillas, Puno, procedente de Juliaca, Puno. Antecedentes de importancia. Menarquia a los 14 años, métodos anticonceptivos que usa, los últimos 2 años anticonceptivos orales. Gestaciones, 2 gestaciones, partos eutóxicos 2, hijos vivos 2. Patológicos, niega alergias a fármacos o alimentos. Enfermedades crónicas, niega hipertensión, diabetes, asma, tuberculosis, enfermedad de Chagas, enfermedades hepáticas, riesgos de ITS, no tiene ningún problema. Hospitalizada el 31 de diciembre de 2019 por una cirugía, una colecistectomía incisional. Y un mes después presenta un cuadro se le realiza placentesis en Juliaca por un cuadro de distensión abdominal, que vamos a ver ahora. Solo tiene esa cirugía, medicación habitual, no consume ningún medicamento. Hábitos nocivos, niega consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias. La enfermedad actual. La paciente
inicia su cuadro 3 semanas antes del ingreso, con aumento de volumen abdominal, sensación de alza térmica, sudoración nocturna. Pero recordemos que antes de eso, 6 semanas antes de eso, tuvo una cirugía de vesícula, una colecistectomía incisional por colecistitis aguda litiásica. De esa cirugía tenemos informe operatorio que no hubo más complicaciones. Fue dada de alta y después estuvo tranquila en la casa recuperándose. Y 3 semanas antes del ingreso presenta este cuadro, aumento de volumen abdominal. 2 semanas después el aumento de volumen continúa y se agrega dolor lumbar, náuseas, y empieza a notar que empieza a bajar de peso. 1 semana antes del ingreso, el dolor aumenta más en hipogastrio, hay mayor pérdida de peso, se acompaña de tos, disnea a pequeños esfuerzos. Por ese motivo, ella es vista inicialmente en la ciudad de Juliaca, Puno, y luego la refieren a Arequipa, donde ingresa por emergencia del Hospital Goyeneche. Al ingreso, el examen físico. Tiene una frecuencia cardíaca 91, frecuencia respiratoria de 20, presión arterial 160, satura 88%, con FIO2 0.21. El peso de ingreso es de 48 kilos y su IMC de ingreso 19.2. Su peso habitual era 55 kilos, hay una pérdida de 7 kilos. En el examen físico preferencial hay la cicatriz de la cirugía de un mes antes, de 8 centímetros en el hipocondrio derecho. El murmullo vesicular pasa disminuido en base de ambos campos pulmonares, mayor en el lado derecho. En el abdomen es globuloso, doloroso la palpación superficial y profunda, mayor en flancos, y hay matidez desplazable. Hay edemas de miembros inferiores, desde rodillas hasta tobillos, una cruz sobre 3. El resto del examen es negativo. Ella está despierta, lúcida. Análisis de laboratorio del ingreso. Tenemos los análisis del ingreso. Ingreso día 1. Con esto se presentó una emergencia. Tenemos análisis de 1 semana antes, cuando estuvo en Juliaca. Y los análisis de la cirugía que se hizo en Juliaca. Con eso vino. Al ingreso tenía una hemoglobina de 13.9 con plaquetas de 150.000, leucocitos 9.100 sin abastonados. INR 1.2, glucosa 96, creatinina 0.61, urea 27, calcio 7.1, sodio 129, PCR 64. El bioquímico de ingreso, proteínas totales 6.3, con albúmina 2.4, globulina 3.9, bilirrubinas totales 1.5, bilirrubina directa 1. Transaminasas, TGO 120, TGP 83, gamma GT 319 y fosfatasa alcalina 495. Esto es el día del ingreso de emergencia en el hospital. Además de ingreso, se le tomó una ecografía abdominal y una placa de tórax. En la ecografía abdominal se evidencia un hígado que tiene un tamaño de 167 milímetros, con una ecotextura homogénea, ecogenicidad incrementada, superficie irregular, de bordes romos, con imágenes nodulares, hipoecoicas mayor de 38 milímetros y menor de 21 milímetros en el segmento 6. No dilatación de vías biliares, coledoco de 7, porta de 11. Y hay líquido libre en cavidad abdominal y pélvica, aproximadamente 1.532 centímetros cúbicos. Con esto, el radiólogo pone como diagnósticos hepatomegalia asociada a hepatopatía difusa moderada y presencia de pseudonódulos hipoecoicos en el segmento 6, ascitis y el resto de órganos conservados, normales. En la radiografía de tórax se evidencia que hay derrame pleural en el lado izquierdo. La placa está un poco penetrada. Una pregunta, ¿puedo interrumpir una cosa? ¿Hubo un estudio Doppler o es una ecografía simple o hubo con Doppler? ¿O no contaban con Doppler en ese momento? En ese momento no había Doppler, solo era ecografía simple. Ok. Continúa, gracias. ¿Sí? Entonces acá, en base a los hallazgos que tenemos, ¿cuál sería el patrón de daño hepático que podemos evidenciar? Eso es un punto para discutir. A ver, el doctor Besone, ¿algún comentario sobre el caso? Una pregunta, yo tengo algunas, pero quisiera darle paso a nuestro invitado, al doctor Fernando Besone. Sí, yo tengo algunas preguntas que había notado acá.
Hasta este momento no me acuerdo si presentaron los virus. ¿Presentó los virus? No, todavía no. Análisis Ah, de sangre para virus, no, todavía no. todavía no. Bueno, una de las preguntas que tenía era precisamente la del ecodoppler, ¿no? Y la radiografía de tórax, que no la vi por ningún lado tampoco. Ahí está. Está perfecto. Que dijo que tenía derrame pleural, nada más. Sí, nada más. Mayor en el lado izquierdo. Perfecto. Eh, Usted habló de ingesta de hierbas, ¿puede ser? A este momento, en los antecedentes, no se mencionó ingesta de hierbas todavía. Porque yo tengo acá ingesta de hierbas en los antecedentes. Sí, eso es que al inicio entró con esto. Después planteamos la idea de que podría ser una ingesta de hierbas y ampliamos la historia clínica. Ahí al conversar con la paciente, con su esposo, sí nos salió el dato de ingesta de hierbas. No, está bien, porque quería saber qué hierbas había ingerido. Esa era la pregunta puntual. Ya, eso podemos adelantarnos un poco. Bueno. Antes de que continúe, por favor, el público, las personas que están viendo esta presentación, pueden hacer las preguntas o pueden interactuar por el chat. Hay un chat ahí para que interactúen y manden sus preguntas para también nosotros poder absolverlas más adelante en la discusión. Bueno, Continúa. no, está bien. Yo hice esa pregunta porque es muy sugestiva justo una ingesta de hierbas cotejando con lo que después se planteó en la histología, ¿no? Que podía haber alguna relación simplemente. Pero bueno, lo podemos dejar para más adelante, no hay problema. ¿Ok? Bueno, que continúe la presentación. Listo, sí. Entonces, hasta este punto podemos preguntarnos cuál es el patrón de daño hepático. Como sabemos, tenemos tres tipos de patrones: patrón hepatocelular, patrón colestásico, patrón mixto. Para eso, vamos a analizar. ¿Qué tenemos? Trabajemos con los análisis de ingreso. Para determinar si hay una evidencia de una lesión hepática, tenemos que calcular este índice R, que es la relación que existe entre la fosfatasa alcalina inicial entre el valor basal de la fosfatasa, el valor normal, y la TGP entre su valor normal. Con eso, aplicando esto, nos va a salir que de ingreso tiene un R de 0.6. Y eso corresponde a un patrón colestásico. Como tenemos antecedentes, como tenemos los análisis previos, de esto es una semana antes del ingreso, cuando estaba en Juliaca, este índice sale 0.8. Y antes de la cirugía, cuando lo operaron, era 3.6, que es mixto. Bueno, es que aquí hay varias cosas en juego, ¿no? No es como eso se mueve bastante porque hay varios, como alguna vez presentaba, me acuerdo una diapositiva que el doctor Besone tenía en una de sus charlas, que había un campo de fútbol después de una lluvia y barro, ¿no? Entonces siempre que uno tiene que ver un caso de DILI o de hierro ILI, hay muchos factores en juego, contaminantes, otras drogas, otros factores propios del paciente, el uso de alcohol a veces, o polifarmacia. Entonces, en este caso hay varios factores en juego. Es una paciente que ha sido operada de colecistectomía recientemente, no sabemos si ha habido algún elemento de colangitis, que después vamos a conversar cuando veamos la biopsia. Las transaminasas ya estaban elevadas, pero puede ser que, como nunca sabremos qué hierba consumió la paciente, muchas de ellas pueden causar un patrón hepatocelular per se, y las otras colestásico. Entonces se mezcla todo, pero en este caso está bien hacer ese análisis por ejercicio, pero a veces nos puede confundir también, como en este caso puede estar muy variable, en pocas semanas puede variar el patrón de hepatocelular colestásico. No sé qué opina el doctor Besone. Sí, no, yo coincido con Martín en todo esto. Este es un caso que tiene muchas aristas y bueno, más adelante las vamos a ir desmenuzando. Hay un síndrome ascítico, hay una probable hepatopatía previa, hay un plastrón ahí que no está claro. Entonces, una de las preguntas que me surgía era realmente si el cirujano en algún momento en el protocolo quirúrgico
mostró de que el paciente tenía una cirrosis hepática o había un patrón de hepatopatía crónica. Sí, eso no lo coloqué, pero tenemos una copia del informe del cirujano, y el cirujano lo pone como una cirugía normal. El hígado lo pone normal, con una colecistitis aguda, litiásica, nada más. Sin líquido Bueno, libre, no hay eso es, no hay otro dato. eso es muy importante. Así es. Yo diría que es clave esto porque el paciente después desarrolla una hipertensión portal con un GASA arriba de 1.1, con ascitis, con un trastorno en la imagenología hepática pseudonodular que podría eventualmente tener alguna relación con una distribución de flujo diferente, etcétera. Bueno, me parece que es un punto clave saber que a pesar de que el paciente tenía análisis previos alterados, no tenía una estructura de cirrosis vista por el cirujano, ¿no? No, no tenía nada de eso. Era un paciente normal. Buenísimo. Listo. Lo que no veo son las respuestas del público, porque hay gente que está interactuando, pero no sé si nos pueden ayudar con eso, por favor. A la persona Ángel, ¿dónde se puede mirar eso en este esquema? El chat, hay un chat, ¿no? ¿Qué tal? Disculpen, yo les explico eso. Buenas noches, ¿vale? Pueden ir colocando sus preguntas, sus respuestas a las preguntas que van a ver a lo largo del caso a nivel del chat, si están desde sus celulares, si están desde sus ordenadores, desde sus laptops. Hay un icono de figuras geométricas en la parte superior derecha, donde pueden acceder a la pregunta y ver en tiempo real las respuestas de todos, ¿no? ¿Qué respuesta es la que tiene mayor porcentaje? ¿Ok? Entonces, podemos verlos en paralelo. No tengo ese icono, pero bueno. Ok, bueno, continúen Continuamos. presentando el caso entonces. Ya. Hasta este momento ya podemos plantear diagnósticos de ingreso con los datos que tenemos de la historia clínica, análisis de laboratorio, apoyo de los diagnósticos. Planteamos de esta forma. Como primer diagnóstico, una hepatopatía crónica de etiología determinar. Pensamos que podría ser una enfermedad sistémica con afectación hepática o una cirrosis, por la forma de presentarse hasta ahora. Ascitis moderada de etiología determinar, que entre una carcinomatosis versus secundaria a hipertensión portal. Derrame pleural por una neoplasia maligna o secundaria también a hipertensión portal o una tuberculosis. Y un trastorno hidroelectrolítico, tiene hipocalcemia y hiponatremia. Hasta aquí, ¿alguna acotación con los diagnósticos? ¿Algo más que podríamos agregar? Con el dato de que el hígado estaba normal en la cirugía, cambia completamente el planteamiento, ¿no? Ya no voy a enfocarlo como una cirrosis, sino un tema agudo o subagudo que cause ascitis, ¿no? Eso ya te va centrando en prácticamente dos grandes síndromes, ¿no? Pero no quiero adelantarme, pero sí para ese comentario que ya el doctor Besone lo había hecho, ¿no? Que es importante lo que el cirujano reporta como hallazgos operatorios. Ya. Totalmente, ya no se puede poner más que hay una hepatopatía crónica ni una cirrosis. Acá hay otra cosa. Hay una enfermedad de debut rápido en pocos días. Entonces me parece que esa nomenclatura no va, ¿no? Sí. ¿Mm? Hasta ese momento, cuando llegó al hospital, nos planteamos de este punto de vista, porque el informe del cirujano todavía no lo teníamos a la mano. Claro. Está perfecto. No, Creo que cuando uno se encuentra con un paciente con estas características, lo primero que piensa es que tiene una cirrosis hepática. Y si encima tiene una imagen que dice que hay imágenes pseudonodulares, paciente está hipoalbuminémico, bueno, Claro. es lógico que uno piense que hay una hepatopatía cirrótica, me parece bien. Y en base a estos diagnósticos nos planteamos un plan de trabajo. Nuestro plan, la primera idea era ampliar la historia clínica, conversar más sobre la paciente, sobre la historia, cómo empezó esto y de la cirugía también. Y iniciar estudios serológicos virales, pruebas de autoinmunidad, marcadores tumorales, BKNs, puto y NS, seguir la función hepática con los días, estudio de líquido acítico y una TEN, tóraco-abdominopélvica con contraste. Además de endoscopía digestiva alta y baja, pensando en los dos puntos, desde una neoplasia o la hepatopatía.
Ujú. Y el estado mental de la paciente cuando llegó, ¿cómo era y Lúcida, cómo fue la evolución del estado mental? Eso es importante también. sí. Del inicio estaba ella completamente lúcida. Adolorida, sí, pero despierta, lúcida, y nunca cambió su estado mental. Ok, eso es muy importante también. Lo primero que hicimos, ampliar la historia clínica. Volvimos a conversar con el paciente, con su esposo, los dos vinieron desde Juliaca y confirmamos, niega alergia a medicamentos, fármacos, enfermedades crónicas, niegó hipertensión, diabetes, asma, consumo de alcohol, tabaco, coca, masticar coca, nada, todo lo negaba. Y ahí nos dijo que consumía ocasionalmente remedios caseros para molestias generales, pero el mes antes de la cirugía, justo ese mes que tenía dolores mínimos leves, tomó un concentrado de hierbas que le dijeron que era para eliminar cálculos. Y esto es algo, bueno, idiosincrático de la población. Lo que ella decía es de que era un hierbero del mercado que le vendió una botella de 2 litros con un líquido verde y le dijeron que se lo tomara y que eso iba a eliminar los cálculos. Y ya se lo tomó. Después de consumir eso, empezó a tener dolor abdominal y vómitos, vómitos. Y después de eso, acudió al cirujano, donde le dijo que era la vesícula y lo operaron. Ok. Vacunación, vacunaciones para hepatitis B, le preguntamos. Ella refiere que la vacunaron, pero no sabe contra qué la vacunaron, no recuerda, hace 8 años. Y familiares que tengan alguna enfermedad autoinmune, problemas hepáticos, tampoco los niega. Hay una pregunta del chat que pregunta si no hay historia de viajes. No, tampoco. Ella ha estado siempre en Juliaca. Y otra persona pregunta por ecodopio del portal, pero ya se dijo que no hay, es una ecografía simple sin Doppler. Sí. Ahora, me pregunto, si ella debuta con un cuadro de dolor abdominal y esa es la causa de su enfermedad posterior, que a su vez está relacionada con la cirugía, ¿qué pasó con la evolución de la paciente en las 3 semanas subsiguientes? Pues si eso forma parte de la enfermedad que después vimos en la paciente, debiera haber andado mal durante todas esas semanas y no eh, aparecer con una nueva enfermedad 3 semanas después, como ustedes plantean. ¿Qué piensan de eso? Si realmente estamos pensando que una hierba pudo haber sido el desencadenante, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, ¿Mm? los datos que tenemos es de que después de la cirugía, bueno, consumió este preparado de hierbas para eliminar cálculos. Luego de ingerirlo, tuvo el dolor, los vómitos. Fue al cirujano. El cirujano le evaluó y con una ecografía y dijo que era una colecistitis aguda. La operan. Después de operarla, dice que estuvo mejor. Se estuvo recuperando. Había dolor leve, pero se estaba recuperando. Fue dada de alta y esas 3 semanas después estuvo tranquila en su casa, con leves dolores, hasta que empezó a sentir que la barriga se le hinchaba y otra vez dolor. Más que Ujú. eso, no. Estaba solo con dieta, toleraba la dieta líquida, dieta blanda, pero no tenía mayores molestias. Aquí en el chat hay una pregunta, la persona que pregunta ecodopio del portal, que se sabe que no es eso, pero pide, o sea, pregunta, estudio para descartar trombosis portal. ¿Cuál es tu opinión sobre ese planteamiento diagnóstico? Si esto puede o no ser una trombosis portal. ¿Me preguntás a mí? No, le están preguntando al doctor que presenta. Perfecto. Sí. Ya. Una trombosis portal. Si fuera una trombosis portal, habría una afectación más del hígado, más isquémica, que no hay irrigación y habría un patrón más hepatocelular. Y además no es el cuadro, ¿no? Porque es un cuadro de ascitis, ¿no? Y Sí, sería una etiología pre-sinusoidal, no tendría por qué dar una ascitis tan dramáticas. Entonces siempre hay que pensar en post-sinusoidal cuando tienes un cuadro agudo con ascitis, ¿no? sí, Entonces, bueno, continuamos. digamos. Entonces, en este punto, podemos hacer una pregunta. ¿Cuándo sospechar de Gili? Tenemos 3 alternativas. Ante el consumo de cualquier hierba, producto herbolario, previo a la alteración del hepatograma, solo luego de que se hayan descartado otras causas o siempre. Esa pregunta es para el público,
para que pongan sus respuestas. No hay mucha participación en esta pregunta. Algunos están poniendo la alternativa A, la mayoría ponen A, es decir, antes consume cualquier hierba, producto herbolario. ¿Qué nos puede decir el doctor Besone sobre esta pregunta tan importante? Yo puedo decirle que la hierba es una situación que hemos aprendido a preguntarla, que durante muchos años se nos escapaba y ahora tenemos plena conciencia de que estas situaciones pueden generar una hepatitis grave, que en general pueden ser severas, son predominantemente hepatocelulares, como mostramos en un trabajo que hicimos de nuestro registro, y que siempre tenemos que estar atentos incluso a hierbas que no tienen descripciones en la literatura. Ya estoy terminando de escribir el reporte para Hepatology, de un case report, que no está publicado en la literatura sobre pezuña de vaca, que uno le dice siempre a los residentes, podemos ser los primeros en ser testigos de una hepatotoxicidad por hierba. Y acá pasó eso. El paciente tomó 6 litros de un té de pezuña de vaca que se llama Bauina forficata y hizo una acute on chronic liver failure, porque él estaba con una cirrosis compensada, laboratorio normal, CHA-ILA, y desarrolló una cirrosis descompensada con eosinofilia, con biopsia, tenemos todo bien documentado. Y esto no está publicado en la literatura, así que vamos a ser los primeros que vamos a publicar esto en la literatura, por eso lo voy a mandar al Hepatology. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nunca hay que subestimar a la hierba, porque a veces somos nosotros los primeros que vamos a ver esa posibilidad, ¿no? O sea que me parece muy buena la pregunta en relación a eso. Siempre tenemos que estar atentos a una hierba. Y muchas veces sabemos que fue la hierba y no sabemos cuál fue el componente de la hierba. Las hierbas cuando son manufacturadas por gente que no trabaja seriamente, están contaminadas, está perfectamente demostrado los ingredientes. En un trabajo de Navarro se mostró la alta contaminación que tienen las hierbas, eso fue demostrado en el Herbalife, que hasta 2007 no hubo problema y después empezó a pasar todo lo que pasó, hasta que encontraron el contaminante. O sea, no solamente es la hierba por sí misma, sino la manufactura de la hierba lleva impreso adentro. A veces el rótulo no coincide, hay trabajos en la literatura muy claros que Víctor Navarro incluso mostró un trabajo de donde el 50% no correspondía al rótulo. Otro trabajo inglés que mostraba que encontraron esteroides anabólicos suspendidos en la década del 70 y el trabajo es del 2015. O sea, hay que desconfiar siempre de los compuestos que tienen los suplementos y las hierbas. Bueno, quiero parar acá porque si no, después no paro. La mayoría contestó A en esta pregunta, pero creo que la respuesta es clara, es siempre, por más que haya otra etiología, queda claro que uno siempre tiene que tener en mente Healy o Dilly, en todos los casos. Continuamos. Bien. Los análisis de laboratorio que solicitamos. El C de hepatitis, para hepatitis B, para hepatitis C, salió el anticuerpo total para hepatitis B, no reactivo, anticuerpos para antígeno de superficie, mayor a 1000, antígeno de superficie, no reactivo, y anticuerpos para hepatitis C, no reactivo. Se pidió también BK de esputo 1 y 2 negativo, BK en heces negativo. Se le hizo también estudios de función renal para ver si había proteinuria. Para esto, vale aclarar, la paciente está hospitalizada en el servicio de medicina interna, y ahí la lleva medicina interna y también gastroenterología, la paciente en conjunto. Y muchas veces medicina interna, para extender estudios o pensar otras posibilidades, se le pidió más estudios. Acá tenían la idea de un síndrome nefrótico y por eso se le pidió una proteinuria, pero salió dentro de lo normal. Se pidió marcadores tumorales.
pensando en qué, en que fuera una neoplasia. CA125. Este que estoy marcando, 954, es de hospitalización. Tenía un previo que era de Juliaca, en 1400. El CA199 en 19.1, carcinoma embrionario 10.6. Alfa-fetoproteína 5.7. Cifra 21, 7.1. Los estudios de autoinmunidad. Tenía una IgG total de 2040. Para el laboratorio el valor normal era hasta 1600. Una IgM de 186. Tenía un asma y un AMA negativo. Y un ANA, tenía dos ANAs. Uno positivo en 160 y uno negativo. Pero ¿qué pasó acá? Acá, muchas veces el hospital no tiene para hacer estos estudios. El paciente lo hace particular, le damos la orden para que lo haga particular. Y acá trajo el paciente particular, pero de un laboratorio dudoso. Nosotros repetimos en otro laboratorio de confianza y salió negativo el ANA. Pero lo tenemos, uno positivo y uno negativo. ¿Y cómo interpretaron el CA125? El CA125 lo interpretamos de que ante una citis puede elevarse este indicador. Así es. Y es simplemente elevación por la citis. No Así teníamos es. una sospecha de que sea un cáncer de ovario. Todo esto lo manejamos como fuera parte de la citis. Hay una pregunta del público también que esto es planteado así como está, o una hepatitis autoinmune o es una autoinmune gatillada por hierbas. Es un planteamiento interesante ante esta gamma globulinemia y el título positivo del ANA. Que pensé, en ese momento me imagino que habrán pensado que podía ser un planteamiento, ¿no? En el Está, hospital, sí, pensamos que fuera un componente de una hepatitis autoinmune. Pero al tener un ANA positivo y para confirmar eso, pedimos otro ANA en un laboratorio de confianza y salió negativo. Ajá. Continuamos. Además, el estudio de líquido acítico. Salió leucocitos totales 108 por microlitro, polímeros nucleares 80%. Una albúmina en líquido acítico de 0.44, proteínas totales 1.4. BK en líquido acítico negativo, DHL 96 normal, granicultivo negativos. Calculando el GASA con este líquido acítico, nos sale un GASA de 1.96. Que 1.96 con esas proteínas totales de 1.4 nos corrobora hipertensión portal. El Pavibloxel de líquido acítico sale solo células inflamatorias, negativo para neoplasias. Uh-huh. Tomografías. Tenemos tomografías tórax abdominopélvicas. En la tomografía de tórax solo se evidencia un derrame pleural bilateral a predominio del lado izquierdo, con una atelectasia a nivel basal. Y el resto del parénquima está normal. La tomografía abdominal. Wow. En la tomografía abdominal se ve el parénquima hepático con captación con patrón en parches, con un aumento de realce en la porción central, hipocaptación en zona periférica, en probable relación a una hepatopatía crónica. Además, colecitomizada y abundante líquido acítico. Por ahí ponen engrosamiento difuso de pared de ciego. Lo informa el radiólogo, correlaciona con cuadro clínico. Pero lo más importante es este parénquima. Y como vemos, es marcada la zona de hipocaptación en la periferia del hígado. Y el radiólogo nos sugiere realizar una resonancia para tener una mejor imagen de esto. Además, se hizo estudios endoscópicos, endoscopía y colonoscopía. En la endoscopía se encontró varices esofágicas y varices esófago-gástricas, de segundo grado las esofágicas que se ligaron. Y la colonoscopía solo se encontró un dolicocolon, la mucosa normal del colon. ¿Por qué la colonoscopía, pregunto? Porque en la tomografía informaron como un engrosamiento difuso de la pared del ciego. Ok. Ok, sí. Perfecto, gracias. ¿El hígado está informado como hígado grande o hígado chico? En esta está como hígado grande. En la resonancia después lo informan como hígado normal. Vamos a verlo ahorita. No parece tener digamos, un dibujo
de superficie abollonada ni multinodular, ¿eh? Parece una superficie homogénea. Por eso Sí. acá hay cosas que no están claras, digamos, en la cronología de los eventos. Bueno, después lo podemos discutir, pero hay cosas que no terminan de cerrar en el cuadro. Pero bueno, lo discutimos, que para eso están estos casos. Ujú. La resonancia. La resonancia tiene una diferencia con la tomografía de más o menos una semana. En la resonancia, ¿qué se informa? Hígado de tamaño y formas normales. Que existen cambios de señal de forma parchada, heterogéneos, con extensas áreas hipoperfundidas, aproximadamente el 40% del parénquima. Además, un meso edematoso, estriado. Existen nodos hasta 16 milímetros, epiplón, retículo micronodular, con abundante ascitis. Y concluyen, signos de severa hepatopatía difusa, con áreas hipoperfundidas, a predominio periférico, que pueden corresponder a zonas de infiltración tumoral y o isquémicas. Puede existir falla hepática aguda, tiene criterios de hepatitis, eso lo pone el radiólogo dentro del informe. Ascitis con nodos mesentéricos y epiploicos, a considerar una carcinomatosis linfoproliferativa, una TBC, difusión pleural y atelectasias basales a predominio del lado izquierdo. Y como ven en las imágenes de la resonancia, acá es más claro, la zona hipocaptante periférica del hígado. Su tamaño es normal, su superficie es regular. ¿Algo más que quieran comentar de acá? Sí, que todo parece ser un trastorno de perfusión. Me parece muy poco atinado aseverar que estos podrían ser nódulos. Lo mismo que se ve en la resonancia, se ve en la tomografía computada, que tiene un hígado que es homogéneo, que es liso. Si no, no podría haber visto el cirujano un hígado de características normales y ahora tenemos un cuadro de cirrosis hepática o metástasis o nódulos. Todo parece indicar que acá hay un trastorno en la perfusión. Y no estoy tan seguro de ponerle el nombre de isquémico, más le pondría el nombre de congestivo, ¿no? Porque una cosa es isquémico, la otra cosa es congestivo. Y eso habla en favor de que el hígado ha sido un poco más grande al principio. Evidentemente no tiene un hígado, para mí, de hepatopatía crónica, no entiendo demasiado bien la presencia de varices, pero bueno, lo podemos seguir discutiendo. Ujú. Entonces, hasta acá, la evolución de la paciente durante su hospitalización, ¿cómo fue? Ingresó con dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas. El tratamiento inicial solo se planteó hidratación y analgésicos reglados. Dieta líquida a tolerancia. Con los días fue mejorando. Mantenía la ascitis, el dolor empezó a disminuir. La tos, la agitación empezó a mejorar. Continúa con analgésicos, hidratación, pero ya se pusieron condicionales. El día más o menos 12, el dolor ya es menos, tolera mejor la vía oral, se agrega lactulosa y con eso está más tranquila. Y el día 15 mantiene la ascitis y se decide iniciar tratamientos con diuréticos, a dosis bajas de espironolactona, 100 miligramos cada 24 horas. Su evolución es con ligera mejoría y al final se queda estacionaria con la ascitis. Ujú. Los análisis de laboratorio, ¿cómo se comportaron? La hemoglobina de ingreso fue 13.9. Durante las 2 semanas siguientes se mantuvieron en ese rango, 13.9. Las plaquetas, 150.000, se mantuvieron, tuvo una aparentemente baja, pero después se quedó en 138.000. Leucocitos en el rango normal, INR siempre 1.2, 1.2, 1.2, 1.1. Los electrolitos, el sodio se normalizó, el calcio mejoró un poco, la PCR empezó a bajar, a disminuir. Las proteínas, siempre mantuvo la hipoalbuminemia, 2.4 de albúmina y el final 2.1. Pero hace 3 semanas estaba normal, estaba en 5, ¿no? O sea, hay una rápida, llama la atención, una rápida caída del Sí, albúmina, ¿no? sí, esa albúmina de 5 fue antes de la cirugía, cuando empezó, digamos, el cuadro. Esa era su basal y mira cómo había caído 2.4. Sí. Las transaminasas con las que ingresó, la TGO, la TGP, TGO 120, 93, 70, 67, bajó, mejoró.
La TGP 83, 62, 38, 40. La gamma GT 300, 200, 265 la última. Y la fosfatasa con 400 bajó un poco a 340. Un comentario importante, o sea, y creo que lo va a corroborar el doctor Besone. Cuando hablamos de DILI o ILI, estas elevaciones de transaminasas son modestas, ¿no? No son de las dramáticas que uno suele ver como para empezar a plantear en la disyuntiva esto es hepatocelular o colestásico, ¿no? Porque son elevaciones bien discretas a pesar de la severidad del cuadro. No sé qué opina Fernando. Sí, pienso exactamente lo mismo. Por eso hoy cuando hablaban de un probable diagnóstico de hepatitis autoinmune, está muy lejos de esto de pensar en autoinmunidad, porque las hepatitis autoinmunes son predominantemente hepatocelulares y hacen un brote de transaminasas importante, muchas se ponen ictéricas. Esto para nada parece, incluso tampoco parece lo que hace una hierba típicamente. Las hierbas predominantemente dan daño hepatocelular y dan daño hepatocelular importante, a veces severo. Tiene un comportamiento bastante errático, baja demasiado rápidamente la albúmina, lo cual es llamativo. Sí. Por ahí se me ocurre hasta pensar que lo único que justifica estos cuadros son las necrosis submasivas, que a veces uno se pierde el brote de transaminasas porque no lo alcanza a encontrar y ya se encuentra con un paciente ya deteriorado, con una falla subaguda, que esto incluso está clasificado por los criterios de O'Grady, eh, la, la falla hepática subaguda, donde fue precedida por una necrosis submasiva, donde hay un parénquima lobulado, colapsado. Ese colapso es lo que hace aumentar la fosfatasa alcalina y no es verdaderamente el daño colestático, sino el colapso de la trama de reticulina que comprime sinusoides de canalículos biliares. Entonces, podría eventualmente un cuadro así desarrollar una hipertensión portal aguda, como es la hepatitis alcohólica. Si hay compromiso sinusoidal y hay fibrosis sinusoidal, tranquilamente puede haber una hipertensión portal aguda y generar varices. Lo hace la embarazada, porque no lo puede hacer una falla hepática subaguda. Así que si el caso fue realmente así, parece muy interesante y pasible de discutir bastantes cosas, ¿no? Yo por eso preguntaba del estado mental, porque si hay lo que llamamos una decapitación de las transaminasas, o si hubiera tenido un pico de 900 o 1000 que nos lo perdimos y ahora estamos viendo que bajan, ya tendría que haber una encefalopatía hepática, ¿no? Cuando hay necrosis masiva o submasiva y no la hay, ¿no? También es llamativo que ella empiece con vómito, sudoración y que haga pérdida de peso, ¿no? De entrada. ¿Por qué? ¿Por qué hizo ese cuadro? ¿Había realmente una intoxicación por hierbas o alguna noxa que le haya estado generando un cuadro tóxico generalizado? No parecía estar séptica. Entonces, eso también me lo pregunto, ¿no? Hay como una disociación. Quería preguntar, hepatitis para virus A y virus E, ¿pidieron? Para virus E, no. Para A, no pedimos. No vi la IgM para virus A en ningún lado y tampoco el virus E. No pedimos para A ni para E. ¿Ustedes tienen posibilidad de hacer virus E? No, Ah, para virus E no porque, hay posibilidades. pero lo pregunto porque cuando uno revisa y está un poco en este tema del DILI, les Sí. recomiendo un par de papers, uno de ellos en Hepatology, muy interesante, donde probablemente uno de los diagnósticos diferenciales junto con la coledocolitiasis que haya que hacer en los DILIs mixtos y que tienen bilirrubina y fosfatasa y demás, es el virus E. El virus E comienza como un DILI, comienza con malestar epigástrico, hace un cuadro con fosfatasa alta, a veces con bilirrubina, con astenia, a veces con vómitos. Comienza como un verdadero DILI, muy poco diferenciable a lo que hace el diclofenac, a lo que hace a veces la carbamazepina. Por eso siempre hay que tratar en lo posible, si se tiene, si no, bueno, no se hace. Pero el virus E es una de las situaciones que uno debe tener en cuenta, ¿no? Como diagnóstico diferencial. Perfecto. Continuamos con el caso para dar lugar un poco a los hallazgos finales y discutir ya la patología de fondo. A ver. Ya. Aquí tenemos otra Aquí una pregunta. pregunta para el público. Sí. ¿Cuál es la causa de la hipertensión portal? ¿Una neoplasia avanzada? ¿Una hepatopatía de causa vascular? ¿Una cirrosis hepática? ¿O ninguna de las anteriores?
Pongan sus preguntas en el chat, por favor, los asistentes. Parece que hay concordancia. Hay consenso. Sí. Sí. También ya se ha venido discutiendo un poquito. Ok. Seguimos. Sí, creo que hay consenso. La mayoría, casi todos han puesto B, ¿no? Causa vascular. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Se cortó. A ver. Si no veo tu presentación. Sí. Ahí está. Estamos en esta pregunta. ¿La llegaron a responder? Sí, casi todos pusieron B. Ya. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Ya. Entonces, hasta este punto podemos plantear diagnósticos diferentes. Lo planteamos de esta forma. Como primera opción, una hipertensión portal de etiología determinar por las varices esofágicas ligadas y por la citis moderada. En base al patrón colestático que aún persiste durante la evolución, colestasis intrahepática. Un posible Gili por antecedentes, porque ya tenemos el dato del consumo de hierbas. Y como una opción más alejada, pero aún vigente, una neoplasia avanzada. Una carcinomatosis, todavía en discusión, pero es lo que nos plantea la resonancia. Acá sí pueden agregar algo más. ¿Se podría Bueno, agregar algo más? carcinomatosis, claro, hasta ese momento no tenías el reporte operatorio y era razonable, pero ya difícil una carcinomatosis que no hubiese sido, y encima tuvo una cirugía abierta la paciente, o sea, no fue una laparoscópica, sino una cirugía abierta y no había ni ascitis, ni cirrosis, ni cáncer por ningún lado, o sea que esa ya me imagino que está descartada una vez que tuvieron el reporte operatorio. Ya. A pesar de que la Tampoco, resonancia nos inclinaba más a eso, por las imágenes de nódulos del meso. tampoco tiene un GASA que hable de una carcinomatosis peritoneal, ¿no? No, Exacto. tampoco. Es hipertensivo. Incluso, incluso a veces los fenómenos vasculares como el Buchiari o la congestión hepática dan un GASA que está más relacionado con la neoplasia que con la hipertensión portal, ¿no? Es frecuente que den un GASA por debajo de 1. Ujú. Sí. Ya. Y lo curioso es que esas etiologías van con gasa o normal o alto, pero las proteínas me llaman la atención que están bajas en el líquido cítico, pero también sistémicamente su proteína está muy bajas, entonces eso correlaciona, pero aún así hay el gas alto, pero llama la atención que la clásica de Buchiari es gradiente alta, proteína alta, ¿no? En el líquido. Sí, tal cual. Ya. Seguimos. En base a esto, nos planteamos cómo continuamos. Tenemos una sospecha de una injuria hepática o una neoplasia. Ante esta duda, si ya no poder avanzar más, se convirtió en el servicio de medicina interna de gastroenterología y se acordó con cirugía hacer una Uy, Sí. hay problemas con el audio. laparoscopía Problemas con el audio. diagnóstica y toma de biopsias. No sé. Acá tenemos otra pregunta para el público. ¿Cómo hacer el diagnóstico de... Estamos en la pregunta 4. ¿Cómo hacer el diagnóstico de Gili? Alternativa, consumo de hierba previo a la alteración del hepatograma. Alternativa B,
Mejoría del hepatograma alterado tras suspensión de la ingesta de hierbas. Una biopsia hepática, el score de Rucan o todas las anteriores. Contesten por el chat. No hay muchas respuestas. Vamos a ver unos segundos. Ujú. Y 10 segundos más. Hay que tener claro acá que la biopsia hepática no siempre ayuda, ¿no? La biopsia hepática puede orientar y en algunas situaciones de fenotipos muy puntuales sí puede prácticamente hacer el diagnóstico, pero la mayor parte de las veces con laboratorios mixtos, salvo que haya muchos eosinófilos, a veces la distribución de la necrosis, pero bueno, es todo orientador, ¿no? La biopsia hepática es un elemento que puede ser muy útil. Ahora con los checkpoint inhibitors y todas las drogas biológicas tiene más protagonismo, pero si no, históricamente fue un elemento de ayuda y nada más que eso, ¿no? Exacto. Y este no cumple con los parámetros del GILI clásico, ¿no? Pues como conversábamos, no tienes unas transaminasas importantes, y tienes ascitis, y hay otras cosas más en juego que... Y el ILI es el gran imitador, toda la hepatología está metida ahí, todo, agudos, crónicos, ACLF, todo. Este es un caso complejo, no es un caso puro de ILI, definitivamente. Pero todo ayuda y como dice el doctor Besone, a veces la biopsia hepática no se puede hacer porque hay coagulopatía. En esos casos la biopsia transyugular es lo que se plantea también, que es muy interesante, pero no está muy difundida, no es muy disponible en todos los hospitales. No sé si ustedes tienen transyugular, Fernando, en tu hospital. Sí tenemos transyugular, pero nos enfrentamos a veces a este problema que es el paciente con ascitis, ¿no? Claro. El paciente con ascitis, nosotros no lo mandamos a biopsiar bajo tomografía computada porque la ascitis es una contraindicación relativa, porque bueno, puede lavar el coágulo, no se recomienda biopsiar con ascitis. Diferente es a insertar un laparoscopio, evacuarlo al paciente y tener el hígado expuesto y poder trabajar con la hemostasia si pasara algo. O sea que bueno, me parece buena la alternativa de haber hecho una laparoscopía. Nosotros nos hemos formado como laparoscopistas hace muchos años en la residencia y hacíamos de rutina en las hepatopatías crónicas laparoscopías porque no teníamos tanta imagenología buena como hay ahora. Entonces, yo paso sala con los residentes y todavía les cuento la experiencia y en más de un caso los hago venir a los cirujanos al pasaje de sala y les digo, mira, esto es para la laparoscopía, ante dudas diagnósticas, ante dudas de enfermedades peritoneales. En general, la gente joven no tiene el reflejo condicionado de pensar en el laparoscopio. Y yo sí lo tengo. Y me parece muy bueno haber hecho acá una laparoscopía. Yo hubiera dicho lo mismo. Hagamos una laparoscopía porque se están planteando cosas raras con el peritoneo, se están planteando cosas raras con nódulos de infiltración en el epiplón, se están planteando situaciones vinculadas a un hígado multinodular. Bueno, saquémonos la duda. Más de una vez nos encontramos con sorpresas que fuimos a biopsiar algo específico, nos encontramos con un peritoneo tachonado de granos de arroz blancos que eran una tuberculosis peritoneal, cuando prácticamente ni la habíamos pensado. O sea que los que hemos hecho laparoscopías tenemos un montón de experiencia y de sorpresas que estoy siempre a favor de la laparoscopía cuando existe una duda diagnóstica. Creo que está muy bien indicada acá. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Continuamos. Sí. Otra pregunta más. Sobre la biopsia hepática y el diagnóstico de Healy, ¿se puede decir que es correcto que es necesario para el diagnóstico definitivo o es útil en casos de duda diagnóstica? Creo que eso ya fue más o menos conversado, ¿no? Durante los minutos anteriores. La biopsia hepática es inespecífica y ahora tenemos muchos más elementos en juego, de laboratorio, de imágenes sofisticadas, Doppler, y rara vez necesitamos una biopsia hepática, casi siempre con la clínica y con las imágenes podemos llegar al diagnóstico. Y la biopsia hepática a veces tiene un valor más académico que práctico para tomar decisiones. Me parece bueno agregar que la biopsia hepática muchas veces, como les dije, ayuda muy poco al diagnóstico del DILI o del Healy, pero sí ayuda a descartar una hepatopatía preexistente. Ustedes saben que determinados compuestos, agentes, herbarios, etcétera, pueden ser mucho más hepatotóxicos sobre hígado de hepatopatía crónica, a pesar de que es un tópico en el cual se habla mucho y se ha trabajado poco. Hay muy pocas drogas que tienen datos sólidos demostrados en la literatura a realmente participar en mayor DILI sobre una hepatopatía crónica, pero me parece que la biopsia hepática muchas veces cuando hay dudas de si realmente hay por debajo una hepatopatía crónica, independientemente de la noxa que generó el acute on chronic, me parece que hay que ir a buscarla, y la biopsia hepática es un elemento muy valioso. Sobre todo en estas épocas que todos vemos cada vez más hígado graso en diferentes estadios, NASH, gente con obesidad cada vez más frecuente, yo lo veo en mi práctica todos los días y en muchísimos casos el hígado graso y el NASH es pan de cada día, y entonces nos sirve también para eso, para estadiar, como dice Nano, el NASH mismo que pueda estar subyacente en estos casos. Sí, sobre todo que el NASH tiene diagnóstico histológico, no hay otra manera de saber qué es NASH, ¿no? Exacto. Continuamos, por favor. Ya. El informe operatorio. Bajo visión laparoscópica se aprecia epíplon mayor adherido a la pared abdominal anterior, a nivel de flanco derecho y espacio subhepático. El hígado de superficie irregular, a nivel de segmento 6 con fibrina. Válvula ileocecal y colon ascendentes adheridos a pared a nivel de flanco derecho. Útero eritematoso, trompas de características normales, ovario derecho con pequeño quiste, ovario izquierdo de características normales. Líquido acítico aproximadamente 3 litros. Resto de órganos de características normales. Este es el informe del cirujano. Un comentario, ¿no? Esta superficie pseudonodular se puede ver en esos trastornos vasculares. Hay una deformidad que no se ve en las imágenes aparentemente, pero la laparoscopía ya es obviamente una visión directa, y sí, no todo, el mensaje, no todo nódulo es cirrosis, ¿no? Hay muchas otras entidades nodulares como la hiperplasia nodular regenerativa, por ejemplo, o entre enfermedades vasculares que también pueden dar un aspecto pseudonodular. El cirujano se le pidió y sacó biopsias de peritoneo, epíplon, ganglio mesentérico y el ovario. Del peritoneo solo era peritoneo fibrosado y engrosado, que podía sugerir una peritonitis plástica secundaria, no neoplasia. El epíplon congestivo, con adherencias laxas y densas múltiples, no neoplasia. El ganglio mesentérico, tejido fibroadiposo mesentérico, con acentuada reacción de fibrosis, no neoplasia. Y el ovario, un cuerpo albicas, no neoplasia. Y también se sacó la biopsia del hígado. ¿Qué salió en la biopsia del hígado? Biopsia hepática subcapsular, cápsula de Gleason engrosada y superficial. Muestra arquitectura distorsionada por la ampliación fibrosa de algunos espacios porta y ocasional puente fibroso vénula-vénula. La biopsia tiene 9 espacios porta con leve infiltración inflamatoria mixta, linfocitos, una cruz, ocasionales células plasmáticas y polinucleares que rebasan la placa limitante. Hepatocitos muestran regeneración focal leve y balonamiento, redondeados. Núcleos glucogenados, una cruz, encontrándose necrosis focal acinar con acúmulos de polinucleares y linfocitos. Se observa dilatación y congestión sinusoidal, así como hemorragia moderada en zona acinar 3 y aún
metiendo zona 2, con colapso de trabéculas hepáticas. Hay 2 venas hepáticas terminales engrosadas por fibrosis y unidas a un puente fibroso. Con la tinción de Masson se aprecia fibrosis perisinusoidal moderada, tanto en zona 3 y zona 1. El hallazgo más importante está a nivel de zona acinar 3, con hemorragia y necrosis, así como fibrosis perivenular, la cual estaría en relación a un síndrome de obstrucción sinusoidal, en el que habría de investigar toxinas alcaloides, hierbas o fármacos. El diagnóstico que nos da la patóloga, síndrome de obstrucción sinusoidal hepático, enfermedad veno-oclusiva. Me parece... Sí. No, Sí. lo que digas, Martín, no sé. No, solo quería comentar que hay que tener cuidado con las biopsias hepáticas cuando se hace la laparoscopía. A los cirujanos les encanta sacar una gran cuña de hígado, pero a veces esto sobreestima el grado de fibrosis, sobre todo que cuando se toma la biopsia subcapsular. Por eso, siempre cuando teníamos un paciente con laparoscopía y biopsia hepática, le decíamos al cirujano, haz una biopsia profunda con una aguja TrueCut, más profunda, porque refleja mejor lo que está pasando en ese parénquima hepático. Ese comentario quería hacer. Yo lo que quería comentar es en relación a lo que muestra la imagen en la zona 3, ¿no? Habla de hemorragia. Si habla de hemorragia, estamos frente a una situación relativamente aguda, o por lo menos subaguda. Cuando uno ve los cambios vasculares de lo que se conoce como cirrosis vascular, yo tuve oportunidad de trabajar en anatomía patológica, fui a hacer un fellowship específicamente en anatomía patológica de hígado con el profesor Gallotto en San Pablo, y después trabajé también con Miguel Bruguera en Barcelona. Quiero decir de que miré muchas biopsias, discuto las biopsias con los residentes, les doy un curso de anatomía patológica del hígado a principio de año cuando entran los residentes nuevos. Es un tema en el cual estoy involucrado y me gusta mucho. Entonces, aprendí a conocer cuáles son de alguna manera los reactantes de fase aguda de la histología, y cuando hay una hemorragia acinar o hay una hemorragia perivenular, está bien, la enfermedad veno-oclusiva existe, pero quiero saber si hay endotelialitis, si está desprendido el endotelio vascular, quiero saber si la vena central está cerrada, qué tipo de colágeno tiene, si le hicieron reticulina o no le hicieron reticulina. Hay muchas cosas que hay que mirar en una biopsia hepática. Evidentemente tiene fibrosis perisinusoidal, tiene daño en la vena central del lobulillo. Me parece que está bien de alguna manera rotularlo como un síndrome de obstrucción sinusoidal. Me parece que está bien. De todas formas, estas biopsias hay que recorrerlas tranquilo, mirarlas, discutirlas, como hacemos con los patólogos en un Ateneo siempre de anatomía patológica. Por eso no cabe, o hay pocas dudas de que esta hierba que la paciente tomó, que le dieron, que no sabemos cuál fue, qué contenidos tenía, hoy en día, si bien el senecio, ustedes saben de qué está la cabeza, hay un senecio brasilensis que tiene descripciones y que en Brasil lo han comunicado ya varias veces. Incluso hay hierbas chinas que me tocó revisar para una charla que había dado en la EASL en Viena, me acuerdo. Tuve que revisar un montón de hierbas chinas que no conocía. Algunas de ellas producen síndrome de obstrucción sinusoidal. Incluso hay un caso reportado con Herbalife, me acuerdo de tiempo. Son varias las hierbas que pueden producir esto. A veces es confuso el cuadro cuando el paciente se está por trasplantar de médula ósea, halogénico, y hizo quimioterapia, entonces hizo el cisplatino, hizo la ciclofosfamida, hizo el fluoracilo, bueno, y hay todo un combo ahí que produce daño también en la vena, pero después el injerto versus huésped también lo hace. Digamos, esto forma parte de todos los diagnósticos diferenciales que uno tiene que hacer, pero no en este caso. En este caso, la única noxa que tenemos es la ingesta de una probable hierba que tampoco sabemos los compuestos. Esto nos pasa a nosotros todos los días. Le pedimos a la familia que por favor traiga el envase y te dice, no, fueron yuyos que hizo con té, que sacó del costado de
de la ruta y el vecino le dijo que haga un té con eso y se tomó 3 litros de ese té. Y hasta que no nos traen la planta, no podemos saber qué fue, entonces lo llamamos a los botánicos, cuando los llamamos a los botánicos le empezamos a poner nombre y apellido. Ya nos pasó con esta forficata última que documentamos que había hecho el Dili. Por eso es todo un manejo muy, muy prolijo que hay que hacer de la biopsia, mirarla, pero sí, da toda la impresión de que esto tiene cambios vinculados con daño endotelial, con daño vascular. Me gustaría ver algunas cosas más, pero no sé qué te parece, Martín. Sí, y de acuerdo contigo, y además me llama la atención que hay más actividad histológica inflamatoria, aparte de los cambios vasculares clásicos de la síndrome de obstrucción sinusoidal, también hay inflamatorio porta que sobrepasa la placa limitante. O sea, hay acción inflamatoria además de vascular, lo cual pues abona a la hipótesis de que este es un compuesto pues que tiene muchas hierbas y algunas pueden haber causado también un daño hepatocelular leve, por cierto, pues no llegó a ser falla hepática ni nada, pero sí se ve histológicamente que hay un componente mixto aquí, hepatocelular. Sí, correcto. Sí, si no, no tendría por qué tener una hepatitis de interfase, ¿no? Como Sí. parece tener. Y ya que mencionabas, son los dos grandes tipos que hay de síndrome de obstrucción sinusoidal, ¿no? Los causados por trasplante de médula ósea, que es lo clásico, que usa criterios de Seattle y de Baltimore, Sí. me parece. No hay unos criterios bien establecidos. Ganancia de peso es una de las características clínicas de estos pacientes. Esta paciente va a haber perdido peso, pero la ganancia de peso es clásica, pero no es lo más frecuente. Pero los chinos, cuando uno revisa este tema, casi todo lo que hay escrito es de los chinos, que han reportado muchísimo esto y tienen otros criterios, ¿no? Criterios de Nanjing que debes conocer. Y esos criterios, se requiere conocer la hierba, que casi nunca se consigue, pero no sé si has leído que los chinos tienen un estudio, un analítico laboratorio que es los aductos proteicos de los alcaloides, ¿no? Sí. Ellos tienen los famosos alcaloides, que son los que más consumen ellos, de la pirrozolidina. Hay un producto derivado de esto que es el que ellos detectan como análisis y que es casi la prueba diagnóstica de que esta ha sido un alcaloide de la pirrozolidina. Sí, de la pirrolicidina, exactamente, sí. Y después hay una condición que es autosómica recesiva también, asociada a la inmunodepresión, que bueno, no está demasiado bien estudiada, pero se conoce como tal, y que que de alguna manera tiene la enfermedad venoclusiva y la I al final, VOD, venoclusive disease, más I, que es la inmunodeficiencia, que es una condición genética de alguna manera autosómica recesiva que está asociada a cambios vasculares. Acá hay algo que me llama la atención también en la histología, que de alguna manera no se condice, pero si tiene 9 espacios porta, supongo que el espécimen tenía por lo menos más de 1,5 centímetros, que es lo que uno tiene que valora para ver, que es la disociación que tiene la imagen con lo que se encuentra en la histología. A mí me gustaría, con esas imágenes y con esa laparoscopía multinodular y con colapso y con un montón de cambios en la superficie del hígado, me gustaría encontrar mucho más traducción en la biopsia hepática de eso. Apenas hay un par de tabiques que unen 2 venas y nada, hay un poco de fibrosis perisinusoidal, ¿no te parece? ¿No te gustaría encontrar focos de peliosis? ¿No te gustaría encontrar severos parches de dilatación sinusoidal con ruptura de pared? O incluso endotelitis o endotelialitis, como se ve en muchos de estos casos? Y acá no hay nada descrito. ¿Qué tamaño tenía el espécimen de la biopsia hepática? Uy, ese dato ahorita no lo tengo a la mano, pero normalmente el cirujano saca una biopsia en cuña. Ah, claro, está bien. Bueno, en eso coincido con Martín, que tiene mucho margen de error la biopsia en cuña, porque está ahí cerquita de En la cápsula. de la cápsula y nada, tiene un montón de fibrosis, es difícil de leer. Pero bueno, son todas críticas constructivas, docentes. Uno en los foros permanentemente está discutiendo todo este tipo de cosas, por eso me parece muy, muy interesante el caso realmente. Y hay algunas fotos
¿Tienes más imágenes? Porque me gustaría ver como en grande cómo se la ve. Tengo mucha curiosidad de ver cómo se ven estas biopsias. ¿Tienes más vistas? No, no, la biopsia la mandamos a una patóloga en Lima mismo. Acá en Arequipa no tenemos patólogos especialistas que lean biopsias de hígado. En el pasado tuvimos problemas, no nos informaban buenos los datos, nos daban malas referencias las biopsias, y por eso decidimos mandarlas a Lima. Pero Y allá en Lima, estas la doctora chiquitas que están Fátima, abajo son las únicas imágenes que tienes. ¿perdón? Estas chiquitas que se ven abajo a la derecha son las únicas que podemos ver. Sí, Ya. más que eso no tenemos. Ahí hay como focos periódicos, ¿eh? Si lo agrandás, da la impresión, es muy chiquitito, yo no veo bien de acá, pero hay como groseras dilataciones sinusoidales que ya son más focos periódicos que otra cosa. Y el cirujano tampoco sacó foto de la superficie del hígado. No sacó fotos. Qué lástima. Hubiera sido muy lindo ver la superficie hepática en ese caso. Pero bueno, no cabe duda que las imágenes mostraron un trastorno de perfusión típico en el hígado, lejos de ser nódulos por otra causa. Sobre todo si uno piensa que esta paciente 3 semanas antes tenía un hígado de características. Ha hecho realmente un daño de perfusión muy, muy severo para desarrollar hipertensión portal, varices, imágenes pseudonodulares, ascitis. Y está descrito estos cuadros graves por obstrucción, en un síndrome de obstrucción sinusoidal. Está muy, muy interesante el caso. ¿Cómo fue la paciente? ¿Cómo fue la evolución? Allá sí, eso vamos a comentar ahora. Tenemos otras preguntas que se plantearon. Los hallazgos histopatológicos que hemos encontrado, ¿nos sugieren que es un Gili? En este caso creo que no cabe duda, porque Sí. síndrome de obstrucción sinusoidal que está establecido y con el antecedente de las hierbas, creo que sí, ¿no? Es un Gili, En no. ausencia de otras drogas, en ausencia de trasplante, en ausencia de radioterapia, en ausencia de azatioprina, debiera ser, ¿no? Sí, Y Este, así otra es. pregunta que se planteó es, ¿cuáles son las hierbas más comúnmente que producen Gili? Cuando uno revisa la literatura, el senecio está a la cabeza, casi diría que si uno, hay un review muy interesante, yo leí hace un tiempo, ya no me acuerdo si 2015 o 2016, de Dominic Bala, muy interesante, que es un experto en daños vasculares del hígado, siempre lo verán hablar en la ESLD, en la EASL, y me acuerdo que él distribuía 4 situaciones. Una de ellas era el trasplante halogénico, la enfermedad de injerto versus huésped. El otro era la toxicidad por el senecio, que la discutía aparte. Después discutía en otro tópico las drogas quimioterápicas, sobre todo las que se hacían por inyección intraarterial, típicamente descritas en muchos reviews, que el oxaplatino, el fluoracilo, bueno, ustedes saben que muchas drogas para inmunosuprimir al paciente, como el melfalán, el busulfán, se utilizaban en otra época, que después ponía otro tópico que decía otras sustancias tóxicas, donde había una lista de cosas, pero por eso les comentaba recién que si uno se pone a buscar en la literatura va a encontrar un montón de publicaciones de case report, hasta hay un case report como les decía recién, por Herbalife, asociado a enfermedad venoclusiva y síndrome de obstrucción sinusoidal. Pero creo que el protagonista más importante y emblemático en este tópico es la pirrolicidina, ¿no? ¿Qué te parece, Martín? Sí, por supuesto, es lo más común en China. Y aprovecho también para comentar, ya aprovechando esta pregunta, que este año creo que publicamos en el Clinical Gastroenterology and Hepatology, el estudio colaborativo latinoamericano, donde pusimos unos cuantos casos también. En nuestra experiencia té verde, hemos visto casos de té verde y kombucha, el té kombucha también que se utiliza, está muy de moda también. Vi un caso de té kombucha y lo reportamos en el registro, ¿no? Sí. En realidad es un campo en expansión. Creo que todos debemos estar muy alertas a cualquier hierba, porque hasta el Herbalife, que es de uso comercial, como dices tú, ha sido reportado.
Pero el té verde, que es tan común para bajar de peso y todo, también está reportado y lo hemos visto, ¿no? Claro, el té verde produce predominantemente un daño hepatocelular grave, ¿no? Acá tuvimos una chica que estuvo a punto de trasplantarse, creo que venía de Bolivia, con un té verde que no sabíamos la manufactura, con un envase que dejaba muchas dudas. Ya les digo, seguramente contaminado, y estuvo a punto de trasplantarse, ¿no? Y Víctor Navarro presentó su comienzo en el 2019 de su conferencia de Gili con la cara de un paciente ictérico, que obviamente aceptó sacarse la foto y lamentándose de tener que llegar a un trasplante por haber tomado té verde. O sea que el té verde hay que tenerlo como una causa de daño hepatocelular puro, que puede ser grave, y que hay que tenerlo muy presente, sobre todo siempre pedir el packaging, siempre pedirle el envase al paciente, acordarse de eso en todas las hierbas, pues eso puede ayudar mucho, y después estar en contacto con gente que haga el estudio toxicológico de la hierba, ¿no? Si uno la puede rescatar. Por ejemplo, este paciente de la forficata, de la pezuña de vaca, si nosotros no le hubiéramos pedido a la esposa que nos traiga, fueron, buscaron en la calle, lo trajeron, los botánicos nos ayudaron, llegamos a la conclusión que era una babuina forficata y ahí está, se había tomado 6 litros en 3 días. El paciente era el único que estaba lleno de eosinófilos, descompensó una cirrosis compensada, ¿qué otra cosa iba a hacer? Pero por eso es importante buscar que te traigan lo que pasó, que el farmacéutico te diga lo que vendió. Si no, no podemos saber. Si acá no se pudo encontrar absolutamente nada, por lo que veo, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre la cantidad? Porque estas cosas suelen ser idiosincráticas, pero tú mencionas que había un consumo importante. Y la paciente que yo vi de té verde también se hidrataba con té verde. Lo único que tomaba después de hacer ejercicio eran litros al día de té verde. O sea, tal vez aquí no es solamente idiosincrático, sino también importa un Pero poco la correcto, cantidad. correcto, porque cada vez se sabe más acerca de la dosis y el daño idiosincrásico. Yo te voy a dar 2 ejemplos. Hoy se sabe que drogas por arriba de 100 miligramos son de mayor riesgo de hepatotoxicidad. Eso está bastante claro en los statements de la EASL de hace poco. Pero ya lo sabíamos de paper con el diclofenac. Con el diclofenac, con 75 miligramos diarios no vemos hepatotoxicidad. Sin embargo, el paciente hace 150 miligramos y se ve hepatotoxicidad. ¿Cómo se llama? Con el estrógeno pasa lo mismo. ¿Por qué dejamos de ver hepatotoxicidad por estrógeno? Porque los anticonceptivos tienen dosis muy bajitas. Entonces el anticonceptivo hace una toxicidad parcialmente dosis dependiente, que si le hubiéramos dado dosis baja no lo hacía, pero tienen la huella genética, tienen el factor del polimorfismo genético listo para actuar, pero vos le pones dosis baja y no lo disparan, ¿tá? Así es. Entonces, también lo vemos con la satioprina. Nosotros tenemos un servicio de enfermedad inflamatoria. Interesante, un caso que me presentaron hace poquito. El paciente andaba bien, estaba haciendo acetoprina hacía como 2 años, una enfermedad de Crohn. Estaba haciendo 75 miligramos, se lo subieron a 150 porque la respuesta era baja e hizo la hepatotoxicidad cuando se lo subieron a 150. Eso está bien documentado. Entonces con las hierbas pasa lo mismo. A lo mejor si ese señor, en vez de tomarse 6 litros de ese té en 72 horas, hubiera tomado 250 centímetros cúbicos, seguramente no hubiera hecho la hepatotoxicidad. Tiene que ver con las dosis también. Sí, correcto. Continuamos. Sí, nosotros también al ver el resultado de la biopsia dijimos, ¿cuáles son las causas que pueden provocar un síndrome de obstrucción sinusoidal? El lupus eritematoso sistémico, hepatitis alcohólica, radioterapia, quimioterapia, trasplantados de médula ósea y consumo de alcaloides pirrolicidínicos. Pirrolicidínicos, sí. Sí. Y ante eso lo único que cuadraba era esto, y que coincidía con que el consumo de las sustancias que tuvo debió tener estos alcaloides. Sí, La sí, escala de probablemente. ¿Cuál fue la evolución de la paciente? Sí, eso está al final. La escala de Ruth si la aplicamos para esta paciente, viendo la forma de cómo tuvo el comienzo de los síntomas, que era un patrón colestásico que se redució con el tiempo, salió un valor de 3, una puntuación de 3, que equivale, que responde a que es posible que este cuadro sea por un Gili.
La evolución de la paciente. Después de la cirugía, de la laparoscopía, ella estuvo más tranquila. Se le continuó con diuréticos, lactulosa, toleraba la dieta, el dolor que tenía era esporádico de vez en cuando y se le dio de alta para controlarla por consultorio externo. Y el diagnóstico final, ya sabemos, un síndrome de obstrucción sinusoidal hepático secundario a una injuria hepática por hierbas. El seguimiento de la paciente. Un año después de la paciente se encuentra asintomática. Los fármacos que recibió, la espironolactona y la lactulosa, solo lo tuvo por 2 meses más y luego se le suspendió. Su alimentación se cuida siempre, es dieteporasa. Y los últimos análisis de control tiene una hemoglobina 14.5, plaquetas 310.000, leucocitos normales. La TGO está en 40, TGP en 73, una gamma de 62 y una fosfatasa de 108. Proteínas totales 8, albúmina 4.3. Perfil lipídico, electrolitos normales. Tiene un ecodoppler de control, espleno portal, donde no hay hipertensión portal, no hay ascitis, no hay edemas. En el hospital tenemos una elastografía hepática por ecografía. Se le hizo uno y según eso muestra una rigidez de 6.2 kilopascales, que lo informan como una fibrosis F2. Bueno, Interesante, hay un par de cosas que quería comentar. Una de ellas es que hay que acordarse que estos casos pueden ser crónicos también. La ingesta de hierba puede llevar a un cuadro de obstrucción sinusoidal crónico, lo cual se comporta mucho más, como pasa con cualquier congestión hepática, como pasa con la pericardite constrictiva, ya descrita hace muchos años por Sheila Sherlock como una cirrosis micronodular. Hay que estar atento porque muchas veces estas hipertensiones portales, que se llaman hipertensión portal no cirrótica precisamente, porque no son cirróticas, pero me tocó ver biopsias en lo de Galloto en San Pablo, revisando el archivo de, por ejemplo, satioprina, que es un modelo de lesión sinusoidal y de enfermedad venoclusiva, cómo se forman tabiques gruesísimos y el paciente desarrolla una cirrosis de tipo vascular, porque la noxa está permanentemente estimulando el daño endotelial. Hay toda una teoría fisiopatológica de por qué ese endotelio está sufriente, pero acordarse que un paciente que tenga un hígado más chico, pseudonodular, etc., nunca tenemos que descartar que no podría eventualmente estar haciendo una forma crónica, ¿no?, de daño vascular. Es una enseñanza interesante. Y el otro punto es ser muy obsesivo con la búsqueda de la hierba. Es una lástima que acá se haya perdido esa oportunidad. ¿No se habló con la familia para que traigan lo que consumió la paciente? No, sí, se conversó con la paciente, con su esposo, y fue así. Dicen que compraron de un yerbero del mercado una botella que era para eliminar cálculos. Dice, una botella de 2 litros, que tenía un líquido verde. ¿Y no fueron a hablar con ese señor para ver de qué estaba compuesto ese líquido? Cuando está en le otra dijimos ciudad, saber de qué está cosa en era, Puno, ¿no? y no lo encontraron. Ya no, dice que es como un ambulante. Claro. Así. Qué lástima, qué lástima. Bueno, está bien. Sí, probablemente haya sido pirrolicidina, que está en todos lados y se usa como té y demás, que es lo más probable, ¿no? Muy interesante. Creo que ha sido un caso muy, muy bien llevado, además, porque con las dificultades, bueno, que hay con recursos, pues no había ecodoppler, porque con un ecodoppler se puede hacer un diagnóstico mucho más rápido, diferenciar si es un Budd-Chiari o si es una exposición sinusoidal, y ha tenido que recurrir pues a las imágenes, a la laparoscopía, pero me parece que ha sido un caso muy bien, bien planteado, en orden, y han llegado al diagnóstico muy bien. Es un caso bastante ilustrativo y muy, muy bien llevado. Me gustaría si me pueden mandar el PowerPoint para mostrarlo con los residentes acá en mi hospital y bueno, y mostrar un poco la secuencia de lo que puede ser una enfermedad como esta, ¿no? Interesante si me mandan el PowerPoint. Sí, no hay problema, doctor, le mandamos. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que ha sido una discusión muy provechosa, el caso ha sido interesante, muy bien presentado y ha sido muy, para mí un gusto estar compartiendo con Nano, mi amigo Nano, sus experiencias y grandes aportes sobre este tema, del cual es un experto nacional y mundial. O sea, Siempre me gusta estar contigo, Martín. Tenemos que gracias, vernos más.
Gracias, Fernando. Una sola vez Igual, hicimos música juntos y nunca más. igualmente, sí, eso queda pendiente. Bueno, muchas gracias a todos la audiencia, los concurrentes por su presencia y su entusiasmo en las preguntas y hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo para todos.